Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical y hoy la gran solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Como siempre, tres hermosas lecturas. También tenemos el Salmo, ciertamente, que es un salmo que responde a toda la celebración que tenemos. Nosotros hasta ahora siempre estamos reflexionando simplemente las tres lecturas, pero oportunamente también tendremos que entrar a reflexionar sobre los salmos, que son salmos maravillosos que responden siempre al contexto de nuestra celebración. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, qué interesante lo que nosotros estamos leyendo aquí en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles. Ñamoñe un tema hoy, ¿verdad? La acción, el tercer tiempo, como decíamos nosotros, dentro de esta teología de Lucas. Porque esta teología de Hechos de los Apóstoles pertenece al tercer tiempo, es decir, a la teología lucana. Lucas que piensa ahora en la acción de los apóstoles, ya el mismo nombre del libro, Hechos de los Apóstoles, acción de los apóstoles, acción de la iglesia. Esta primitiva iglesia que comienza a caminar poco a poco. Antiguo Testamento, la acción del Padre. Nuevo Testamento, la venida de Jesús, la encarnación, la redención y la resurrección del Señor. Es el tiempo de Jesús, el tiempo del Hijo. Y ahora entonces la venida del Espíritu Santo, nace la iglesia. Entonces felicidades, querida iglesia. Felicidades, querida comunidad. Hoy estamos de cumpleaños en el sentido de que con la fuerza del Espíritu Santo nace la iglesia. Es la fuerza del Espíritu entonces que desde ahora comienza a actuar, pero ¿dónde? En la comunidad. La comunidad ya en griego, eclesia. Y eclesia es iglesia. Y eso viene del hebreo, cajal. Cajal quiere decir atihuazú, o sea, reunión de personas. Es la comunidad de esta iglesia, los apóstoles, los primeros cristianos que reflexionan, que piensan y que dicen, bueno, así como Dios Padre, Dios Hijo, ahora entonces Dios Espíritu Santo, que se manifiesta, que fortalece, que empuja entonces a la comunidad, a la iglesia. Y fíjense que la fuerza del Espíritu Santo, por eso dice, al llegar el día de Pentecostés, ellos están reunidos en el mismo lugar. Primer elemento esencial que tenemos que tener en consideración, la reunión de la asamblea, la reunión de la comunidad. Estamos hablando de una comunidad. Cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de comunidad. No es como dice el protestante, yo y Dios me salvo, yo con Dios me confieso, yo y Dios. No, eso es yo. De egoísmo era. No, aquí es una comunidad. Por eso es que nosotros confiamos verdaderamente en esa otra persona, confiamos que juntos podemos caminar. Alguno después te pregunta y te dice, yo me voy a confesar con esa persona igual que yo nomás también pecador. Y sí, es cierto. Yo le voy a pedir a mi papá consejo, a mi mamá consejo. Y bueno, es tu mamá, tu papá. Puede ser pecador, puede ser todo lo que sea, pero te puede dar un consejo, ¿entendiste? Igual que vos nomás, pero que tiene una experiencia y que ha caminado. Entonces, ese es el valor de la comunidad. Yo voy a confiar, ese que es igual que yo nomás, ese que estudió un poquitito más nomás medicina, yo voy a confiar en ese que me opere. Y bueno, ese no va a venir un ángel a operarte, no va a venir Dios a operarte. Dios va a actuar a través de esa persona, ¿entendiste? Entonces es importante entender la comunidad. Pego la cajal, pego y sin la iguazú. Entonces donde nosotros entendemos, ellos están reunidos, juntos, porque entienden y saben que se necesita fuerza de Dios, se necesita fuerza del Espíritu entonces para actuar y caminar como comunidad, no como cuatijaño. Cada uno sí tiene que ser responsable, pero al servicio siempre de la comunidad. La Biblia es un libro de comunidad. La Biblia está escrita para la comunidad. De pronto, estando justamente reunidos, queridos amigos, de pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. La fuerza y el ímpetu, eso quiere decir, es un género literario, ciertamente. Con la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios que entra, es entonces el Señor, ¿verdad? Que está tocando el corazón, es el Señor que está tocando nuestra vida. Resonó toda la casa donde se encontraba. Entonces, miren que es interesante, vieron a aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Miren, queridos hermanos, primero, el hecho de las lenguas como de fuego. Lo simbólico es esencial siempre en la Biblia y sabemos que el fuego es lo que abraza, el fuego es lo que quema. Esto ya te está diciendo, como reflexionamos el domingo anterior con la ascensión del Señor, cuando decían vayan por todo el mundo, evangelicen, anuncien la buena noticia. Necesitamos el fuego abrasador de un Dios
que nos empapa la vida, calienta el corazón. Y entonces tenemos el empuje necesario para salir a predicar. La peanda ya recuerdo nos hace hoy ayer va la ñane que un hangwai ya la hangwai de la pichacuera de peñan de yara o me eva de. Es imposible. Si nosotros no tenemos esa fuerza del Espíritu, y por eso está diciendo como lenguas de fuego que descienden sobre cada uno. Esto también quiere decir que cada uno de nosotros es responsable para que la comunidad pueda funcionar. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Seguimos con ñande Yarañe dominical. Nosotros estamos reflexionando en esta gran solemnidad de Pentecostés, después de 50 días de la resurrección. Penta, 5. 50 días entonces Pentecostés nos hace entender que la acción de Jesús, que la acción de Dios se realiza hoy en nuestra vida, se realiza en nuestra comunidad. Pero esa acción que se realiza en nuestra comunidad es por la gracia y por la fuerza del Espíritu de Dios. Según la teología, que ya hemos repetido varias veces, pero es importante porque la repetición ayuda, según la teología de Lucas, es el tercer tiempo, es nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la comunidad. Ñande hay tema. Koanga ñandeña ba apona, koanga ñandeña moñepunu ana hayi apona peñan de yara yerurea ñande. Ayo ya va tema peñan de pope. Vamos a mirar entonces esta segunda partecita, queridos amigos. La segunda lectura nosotros la tomamos de la primera carta que escribe Pablo
a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 12, 3b al 7 y luego del 12 al 3. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, aquí entonces esta primera carta, ¿verdad?, de Pablo a los Corintios nos está enseñando y nos está mostrando la fuerza del Espíritu Santo, cómo actúa dentro de la comunidad. La comunidad es siempre diversa porque cada uno tiene sus características, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene sus riquezas, cada uno tiene entonces los elementos fundamentales y esenciales que Dios nos regala. Y entonces, en primer lugar, nos está llamando a la unidad. Aquí hay dos elementos. Llamarnos a la unidad, pero por otra parte nos muestra que hay diversidad. Y claro, si estamos llamando a la unidad, bueno, hay que vivir en unidad. Si estamos diciendo que hay que vivir en unidad, quiere decir que somos diversos. Y entonces por eso, bueno, tenemos que hacer un camino de unidad, unidos. Y por eso dice aquí, hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Lo primero que necesitamos tener en el corazón y en la vida es la fuerza. El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Es decir, la fuerza de Dios es lo único que nos va a llevar a la unidad. En pasajes anteriores, ya hace domingos anteriores, por lo menos 2 domingos atrás, ¿verdad?, en el 6º domingo, nosotros hablábamos justamente de un testamento, ¿verdad?, que Jesús nos había dejado y nos decía que tenemos que amarnos, tenemos que querernos, tenemos que caminar juntos, ¿verdad? Eso estábamos diciendo anteriormente. Y bueno, sobre esa realidad, queridos amigos, queridos hermanos, hoy podemos entender también esto. Porque si se nos llama a la unidad, quiere decir que quiere decir que dentro de nuestra diversidad, de nuestras cualidades, todos tenemos que apuntar aquí a lo que está diciendo. Jesús es el Señor. Nadie puede decir esto, Jesús es el Señor, si no tiene la fuerza del Espíritu. ¿Por qué? Y porque cada uno entonces va a aspirar hacia lo suyo. Y al final de cuentas va a ir detrás de otros dioses. Va a ir detrás de sus propios intereses. Va a ir detrás del diezmo, va a ir detrás de la platita, va a ir detrás de todo lo que sea, va a ir detrás del poder, va a ir detrás entonces del placer, o todo lo que uno quiere comenzar a mirar. Entre lo que te de zapato, cada uno sabe dónde estás fallando, dónde estoy fallando. Cada uno conoce entonces su realidad. Pero después te dice, ¿verdad?, que esto, para poder decir esa unidad, Jesús es el Señor, Jesús es el centro de nuestra historia, necesitamos estar impulsados por la fuerza del Espíritu. Primer elemento, llamados a la unidad. Segundo, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Todos proceden. Y claro, porque somos tan ricos y Dios es tan rico, ¿verdad?, es tan generoso, que nadie de nosotros es repetido en este mundo, en esta vida. Cada uno es diferente y cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Y por lo tanto, todos nosotros procedemos del mismo Espíritu, pero dentro de la diversidad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un ministerio diferente. Cada uno de nosotros tiene una cualidad, tiene una capacidad, tiene una riqueza personal que nos ayuda a desarrollarnos y a ofrecer lo mejor de nosotros mismos también a la comunidad y a los demás. Pero y eso que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Y por eso te está diciendo, hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor,
hay un solo Señor. Todos entonces tenemos que estirar de acuerdo a nuestras cualidades y nuestras riquezas, pero siempre hacia Dios, hacia lo esencial, hacia lo fundamental, hacia el origen de nuestra propia vida, hacia la causa principal y esencial de nuestra propia existencia. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. Qué lindo. Qué linda expresión la de Pablo. Oye, expresa Pablo. Imagínense lo que le dice. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Ya anduve ver. Para el bien común. Es decir, si nos volvemos sectarios, si comenzamos a dividir la comunidad, si comenzamos a protestar, ¿verdad?, contra elementos que en realidad tenemos que procurar, más bien buscar soluciones y unión dentro de la comunidad, la unidad, ahí está justamente, porque dentro de nuestras características de la humanidad caída, le decimos nosotros, tenemos nuestras dificultades. Ya yo aún niño canay, naño entendé, lleva POPA renonde vengan de yaras de atención. Detrás de todo esto, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El bien común. Y esta es la gracia que el Señor entonces hoy nos está pidiendo en este día de Pentecostés. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe dominical. Queridos amigos, Ñan de Yarañe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando en esta gran solemnidad de Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu, decimos nosotros, el Espíritu Santo que actúa, pero en realidad es la fiesta y el cumpleaños de la comunidad, el cumpleaños de la iglesia, del Cajal. Peapeguazúa lleva Ñande Yaguerecoa, la fuerza, Pepetumarangatúa Peñanderecoa, la fuerza del Espíritu que actúa en nosotros, queridos amigos, queridos hermanos. Bueno, vamos a escuchar ahora la tercera lectura que nos ofrece la iglesia, como todos los domingos. Es el Evangelio. En esta oportunidad nosotros leemos el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 20, del 19 al 23. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, esto es lo que escuchamos desde el Evangelio de San Juan. ¿Y qué nos dice el Evangelio de San Juan, queridos amigos, en este domingo? Que ya estamos celebrando la gran solemnidad de Pentecostés. Con esto concluimos, o mejor dicho, iniciamos, ¿verdad? Se concluye una etapa y se inicia otra. Se concluye todo lo que fue para nosotros repercusión de la resurrección. Así lleva Ñande, ya nos dimos cuenta de la resurrección, fuimos entendiendo, fuimos dando pasos, creímos, nos adherimos en el Señor, por fin. Tuvimos por lo menos la creencia, pero atención, el creer quiere decir adherirse. Es decir, creer significa vivir la vida cristiana. Creer no es entonces simplemente en el sentido de elucubración, ¿verdad? Eso que conocemos de lo más profundo tiene que realizarse entonces en la vida de todos los días. Bueno, entonces, no estamos haciendo, no lo estamos viviendo. Tenemos que entonces entender, saber, y ese caminar lo hicimos. Y ahora, después de que Jesús subió al cielo y nos dice, bueno, no se pongan tampoco tristes porque yo les voy a enviar al Espíritu, al Paráclito. El Paráclito, entonces, de cierta manera, somos nosotros mismos, ¿verdad? Es casi como decir que el Espíritu como que se encarna en la comunidad. Coanga, entonces, Ñandea lleva Peñanderecoe, es la fuerza del Espíritu que trabaja entonces en la comunidad. Es la fuerza en la iglesia que trabaja del Espíritu y que se hace presencia en medio de su pueblo. Y bueno, hemos escuchado este Evangelio, ¿verdad?, de San Juan, que nos va presentando el mensaje central, característico. Aquí primero dice que los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Nos vuelve a narrar este capítulo 20 cuál es la situación del cristiano que aún no se está lanzando con todo, es decir, que necesita algo más. Como yo decía al inicio, estábamos haciendo un proceso, ¿verdad? El proceso desde la resurrección. Las mujeres que al comienzo se vislumbran, ¿verdad?, con la resurrección, pero tampoco no entienden lo que pasa. Marcos termina su evangelio en el 16:8 y dice que quedaron desconcertadas y se quedaron calladas. San Lucas la misma cosa. Después tenemos a los discípulos de Emaús en ese capítulo 24 del 13 en adelante, ¿verdad?, que van por el camino, pero como diciendo, después San Juan también le presenta a María Magdalena, incluso le confunde, ¿verdad?, a Jesús que está ahí con el jardinero, o sea, no lo reconoce. Y así sucesivamente. Cada uno de los evangelios nos va narrando y nos va diciendo que los discípulos al inicio tienen que hacer también un proceso para entender lo que significa la resurrección, para conocer a Jesús resucitado. Entonces no es simplemente esa explosión de la resurrección
Todo el mundo, sí, Benjamín Robero Yapama, etcétera, nos adherimos y vamos adelante. No, les fue difícil y se hizo todo un proceso. ¿Se acuerda el segundo domingo? Tomás mismo dice, si no meto mi dedo, si no meto mi mano, es decir, que la comunidad todavía no le estaba mostrando los elementos necesarios para que él se pueda adherir también. ¿Acuerdo? Pero no le supieron convencer a Tomás. En el tercero, justamente, Jesús que les dice, ¿verdad? Toquen y vean, es decir, la vida cristiana, la vida del resucitado tiene que ser a través de signos visibles, concretos. Diga tú y la ya pues entonces la pareña en varilla está mal, yo llego cristiano, etcétera, pero después, si te he visto, no me acuerdo, y ya guajina, lleva. Entonces aquí nos pide algo más, un compromiso, servicio, a ver, para allá, bateco, barejoy con la de tu pobre, hoy con la de capilla, ella pues con la de comunidad. Anina la niño, a la ya llevo quizás a ver, entonces ya me imagino, no. Ese es el pase, ¿verdad? Ese es el pase, ese es tu ticket de entrada. Cuando dejo y que a la cancha es jugar la partida. Pero vean, el bautismo es el ticket de entrada simplemente. Entonces cada uno ya debe entender, no vean, entonces ya pues la cora ahí en teña mañana. O pecha no ya hay la partida. La cora ahí en teña hay bebé, naña vos el bebé camiseta. Entonces por eso te está diciendo, los discípulos estaban todavía con las puertas cerradas. Y con la dicen, o que llevo ahí. Entonces nos están animando a salir, a luchar, a pelear, ¿verdad? Entonces están con las puertas cerradas por miedo, ¿verdad? A los judíos. Aquí llega Jesús y poniéndose en medio de ellos les dice, la paz esté con ustedes. Primer elemento, tener la paz, queridos hermanos, en la vida para poder después dar y donar. La ñande puataranano, lleva. La ñande aperereno. Entonces va a ser muy difícil después dar algo a los demás. Aunque de Yaikuana, Yahishan, Yande, Pepeña Mañano, Añajenduno, Peña de Yara, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y lo que nos está ofreciendo, la paz, dice, esté con ustedes. Y ahí les muestra y les quiere dar seguridad a Jesús. Jesús lo primero, queridos hermanos, en la medida en que nos acercamos, es un primer acercamiento. Nos muestra, es decir, lo primero que nosotros tenemos que hacer en el acercamiento con Jesús, que nos saluda y que nos desea la paz, es verlo, conocerlo. Primero conocerlo, primero volver a verlo, primero entender entonces quién es Jesús. Le mostró las manos y el costado, se llenan de alegría, entonces hay un proceso. Segundo, le dice, no, la paz esté con ustedes. Y ahora viene el segundo elemento. Solamente después que le conocemos a Jesús, que estamos seguros, después de que veamos sus marcas, ¿verdad? De los clavos, de la lanza, el costado. Entonces ahora sí, viene el segundo. La paz es Yeyushbe. Bueno, Pellillo Koge, Aguapugena. Porque segundo pedido. ¿Y qué viene en el segundo pedido? Dice, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Lo segundo entonces es la misión, queridos amigos. Lo segundo entonces para nosotros es entender que aquí se encuentra la fuerza de un Dios que nos envía. Y ahí viene el tercero. Sopla, dice, el Espíritu Santo sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. En este tercer momento, ¿verdad?, en que Jesús nos envía, nos dona su Espíritu Santo. En el segundo momento en el cual nosotros reconocemos. Y en el primero es sobre todo entrar dentro de nosotros mismos, conocer quién es Jesús. Son los pasos elementales y fundamentales para que nosotros después, al final de cuentas, podamos como consecuencia realizar lo que nos está diciendo. Y dice, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Perdonar los pecados, queridos hermanos, significa, antes que nada, esa capacidad que todos nosotros como cristianos tenemos de ofrecer la gracia de Dios a nuestro hermano. Es decir, nosotros somos como ese anzuelo, ¿verdad?, que rescatamos, que le sacamos del mal. Cada uno de nosotros, ¿verdad? No pensemos simplemente en el ministerio sacerdotal de la confesión. Todo cristiano está llamado entonces a rescatar al hermano y por eso te está diciendo,
Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. En la medida en que nosotros les rescatamos a nuestros hermanos, ciertamente que esa persona podrá volver a ponerse en el camino de la salvación. Ya yo vení que peañan de Yara, ¿verdad? En este domingo tan lindo de Pentecostés, tenés la fuerza de Dios para poder ofrecer esto que es esencial en la vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos con Ñande Yarañe Dominical y ahora comenzamos este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Este segmento especialmente para cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos envían así algunas preguntas, algunas terminologías que quieran conocer un poco más. Ñande Coya hoy siembra lleva Peña Nieve, decimos explicatio terminorum, es decir, explicación de los términos. En la medida en que nosotros entendemos los términos, vamos a evitar muchas controversias y muchos errores, sobre todo en el sentido doctrinal y en el sentido también de un camino de fe. ¿Por qué muchos después se van a las sectas y se hacen protestantes? Porque no entienden la literatura, no entienden lo que está queriendo significar. Entonces no sabemos leer la Biblia en síntesis, ¿verdad? Porque leer la Biblia no significa simplemente repetir. Entender el versículo que has repetido va de memoria. Anda ahí igual la Biblia. Llega tú ahí, lorito, y ya repetí cualquier cosa, anda a entenderla. No, aquí es explicatio terminorum. Por eso este segmento de Ñande Yarañe, lo que queremos hacer es ayudarnos, ¿verdad?, a entender cuáles son las raíces, cuál es el sentido etimológico, ¿verdad?, de dónde viene esa palabra, qué significa y sobre todo qué mensaje nos está transmitiendo desde un sentido teológico, es decir, desde la Biblia. La Biblia, cada palabrita tiene un sentido de teología, tiene un sentido y razón de ser hacia donde nosotros estamos caminando. Entonces, vamos hoy a hablar sobre la palabra justamente Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa desde un sentido teológico? Pentecostés como solemnidad que nosotros hoy celebramos, la venida del Espíritu Santo, la fuerza de un Dios que nos renueva. También Jesús que decía, yo les voy a enviar el Paráclito, ¿verdad? La palabra Paracletos, ¿verdad?
que significa principalmente ese defensor, ese que está a nuestro lado, ese que nos ayuda, ese que está empujando. Entonces, quiere decir que aquí la responsabilidad siempre va a ser de la comunidad, pero una comunidad que se siente y se abre a una ayuda, y es la ayuda de Dios mismo, ¿verdad? Dios que se manifiesta en un tercer tiempo, ya es según la teología de San Lucas. Ese primer tiempo ya dijimos que era el tiempo de Dios, Dios Padre. El segundo tiempo es el tiempo de Dios Hijo, la redención, Jesús, que muere por nosotros en la cruz, resucita y nos salva. Pero ahora entonces el tercer tiempo es así como Lucas nos presenta hechos de los apóstoles, acciones de los apóstoles, es el tiempo de la iglesia. Es decir, es nuestro tiempo, queridos hermanos. Es el tiempo del hombre que piensa, que reflexiona, que actúa. En uno de los pasajes interesantes, ¿verdad? Ya hace 15 días que nosotros reflexionamos Hechos de los Apóstoles, cuando Cornelio se acerca hasta Pedro. Es interesante cómo se presenta esta acción. Cornelio, cuando se encuentra con Pedro, dice que oye, sube en donde, ¿verdad? Se arrodilla frente a Pedro. ¿Pero por qué? Porque está descubriendo en Pedro esa persona que está transmitiendo la misma presencia del Espíritu de Dios. Es el tercer tiempo. El Espíritu Santo entonces ahora nos da la fuerza necesaria. Justamente nuestro Evangelio nos decía eso. A ustedes, ¿verdad? Se les da todas estas características, estas cualidades, estas riquezas, lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a expulsar a los demonios. Ustedes van a ser capaces entonces de hacer el bien. Ustedes van a ser capaces entonces de tomar hasta veneno, dice, y no le va a hacer daño. Pero no en un sentido literal. A mí que use veneno, garmesama, de veina, hermano, vaya. No estamos hablando de eso. Sino que aquí nosotros estamos hablando y estamos diciendo directamente que la fuerza de Dios que nos transforma nos ayuda a nosotros a ser testigo y testimonio para que los demás entonces también puedan darse cuenta. Y que todos lleva. Oye, esa comunidad haisha, esa es iglesia, esa es comunidad. Entonces nosotros somos responsables, ¿verdad? Para que tu esposo camine bien, para que tu esposa camine bien, para que tus hijos se formen verdaderamente de acuerdo a lo que el Señor nos pide. La ñandeu, por eso que es importante, y vamos a ponernos entonces en esta actitud también. Y vamos a seguir explicando un poco lo que significa este Pentecostés. Es una palabra griega, antes que nada, Pentecostés, que significa la fiesta que celebraba el día de los 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. La ya celebrada ahí en el cristianismo. El objeto de esta fiesta era, en el Antiguo Testamento, era una fiesta agraria, es decir, del campo. Conmemora en lo sucesivo el hecho histórico de la alianza para convertirse al fin en la fiesta del don del Espíritu Santo, la alianza de Dios que no abandona a su pueblo, que está siempre presente. Y si es una fiesta agraria, era justamente de la cosecha, ¿verdad? Entonces uno agradece y dice, peñan de llana, no nos falta nada, Dios nos da todo, ¿verdad? Esto es fundamental y elemental. Y entonces desde aquí nosotros inauguramos esta fiesta, pero que es esta fiesta de la resurrección, la fiesta y la fuerza del Espíritu que nos renueva. Entonces nosotros tenemos varias posibilidades. Primero tenemos lo que es la fiesta en el Antiguo Testamento y el judaísmo. Y después nosotros tenemos lo que es propiamente nuestro, ¿verdad? El Pentecostés del Nuevo Testamento. Vamos a centrarnos un poco en el Pentecostés del Nuevo Testamento, pero que tiene una base ciertamente directa y así esencialmente del Antiguo Testamento. Es un misterio de salvación, misterio siempre. Al comienzo esta fiesta, ¿verdad?, fue de una manera un poco pasajera como se fue presentando. El aspecto exterior de la manifestación de Dios, el don hecho a la iglesia, que es un don, atención, un don definitivo. Un don definitivo. Padre, Hijo y ahora es Espíritu Santo. Entonces, el don definitivo quiere decir que Dios Padre tuvo su momento de acción directa, ¿verdad?, con la humanidad, creador,
Dios que hace su alianza, Dios Padre. Pero ante el pecado y la situación del hombre, entonces Dios Padre que envía al Hijo, entonces el tiempo del Dios Hijo, Redentor, también tiene su tiempo, y entonces una vez que concluye con su misión, vuelve al Padre, la ascensión que hemos celebrado el domingo pasado. Y hoy la fiesta del Espíritu Santo. Pero la característica no es una característica transitoria, o asá, sino que la fuerza del Espíritu es aquel don que queda en medio de nosotros. Es Dios que se manifiesta y hoy que está entonces a nuestro lado. El don hecho a la iglesia, que es un don definitivo. Es un don definitivo que queda en medio de nosotros. Pentecostés inaugura el tiempo de la iglesia que en su peregrinación al encuentro del Señor recibe constantemente de Él el Espíritu, que la reúne en la fe y en la caridad, la santifica y la envía en misión. Fíjense entonces lo que significa para nosotros Pentecostés. Aquí me parecen los 4 elementos fundamentales y esenciales que vamos a volver a mirar. Primer lugar, inaugura el tiempo de la iglesia. Por eso estábamos diciendo felicidades, ¿verdad?, a la iglesia. Porque aquí nosotros comenzamos, es nuestro tiempo, es el tiempo de la comunidad. Acá el año es santo, ahora ya es acá el año de cumpleaños. Este día ñamoñe punujina ñandella. Bueno, aquí nace la iglesia, porque aquí con la fuerza del Espíritu Santo nacemos nosotros como responsables en llevar adelante la construcción del reino de Dios. Y entonces, por una parte, nosotros encontramos a este Espíritu que nos reúne en la fe. Nos reúne en la fe. La fuerza del Espíritu. Por eso que incluso en esa segunda lectura decíamos que nadie puede decir Señor, Señor, ¿verdad?, si no está empujado por el Espíritu mismo. Ahí está. Aquí entonces es esa fe, es esa adhesión para que nosotros podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Que podamos aceptar a Cristo como el Mesías, como el Cristo, es decir, como el ungido. Entonces, el primer elemento, o la primera fuerza, o la primera misión, o la primera acción del Espíritu es reunirnos en la fe. Reunirnos también en la caridad. Cuando yo me adhiero a Jesucristo, ciertamente eso ya viene ya como una cosa directa. No hace falta entonces ni pensar 2 veces. Si uno está adherido al Señor, lo primero que viene es la caridad, es decir, el amor. Nosotros cuando estamos adheridos al Señor, ciertamente nos dirigimos, pero directamente entonces a esta fuerza de Dios que nos lleva a la caridad, que nos lleva al amor. Si nosotros no estamos adheridos a Jesús, si no estamos adheridos a Dios, ciertamente que no vamos a vivir jamás la caridad y el amor. ¿Se acuerdan que cuando Jesús nos dejaba su testamento y nos decía hace 15 días en el domingo, ¿verdad?, anterior, en el 6º domingo, nos decía, les dejo un mandamiento, ámense los unos a los otros. ¿Pero por qué este testamento? Porque si no hay amor, no hay nada que hacer con los demás. Y por eso que se insiste, ¿verdad? Y Jesús dice, aquí les dejo el mandamiento y esto es lo que queda en manos de ustedes para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Es la caridad. Primero nos reúne en la fe, es decir, adherirnos al Señor. Segundo, nos empuja para vivir la caridad, el amor, la generosidad, la entrega. La lave, la tapananame. Tercero, la santifica. Santificar es el camino del cristiano. Todos, queridos hermanos, estamos llamados a la santidad. Ser llamados a la santidad. Muy sencillo. Santidad significa para nosotros hacer el camino de felicidad, el camino de realización. Si vos no te estás realizando como persona, si vos no te estás sintiendo bien, a gusto, tenés tus problemas y dificultades, y bueno, aquí ya encontrás. Nos falta la fuerza del Espíritu, nos falta la fuerza de Dios,
Nos falta entonces concentrarnos, mirar, entender que Dios te acompaña, que Dios te da la fuerza, pero la andendeña bueno, la andendeña suno, andendeña no peñan de yara, o en javen de quere. Si uno no percibe esto y no se esfuerza, ¿verdad? No es capaz de arrodillarse ante el Señor, ciertamente que va a ser muy difícil. Este tercer elemento que es la santificación. Santificarse significa ser feliz. Y yo pienso que todos queremos ser felices, es decir, todos queremos realizarnos, todos queremos estar en la dicha, ¿verdad?, de la fuerza y la gracia del Señor. Y luego, el último elemento, el cuarto, queridos amigos, en esta explicación, explicatio terminorum, de lo que significa Pentecostés, con las frases y las palabras y el sentido que nos da entonces el Señor. Nos envía a la misión, los envía a la misión. ¿Y qué significa entonces ser enviados por el Señor a la misión? Y significa justamente ese empeño y ese deseo de hacer bien las cosas. En la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros ponemos todo de nosotros mismos, ciertamente que vamos a ser capaces de vivir auténticamente la vida del cristiano. Y esa es la misión. Pero mientras no tenemos los otros elementos anteriores, también la misión va a ser una cosa imposible. Esa misión, entre comillas lo digo, será un fracaso. O sea, no se va a realizar. Porque nos faltan los elementos necesarios para poder misionar, para poder entregar el Evangelio. Ahora, los hechos, Evangelio del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Donde ya leo y ven, durante todo este tiempo, ¿verdad?, de la Pascua hemos leído Hechos de los Apóstoles, que nos fue acompañando y nos sigue acompañando. Este es el Evangelio del Espíritu Santo. Y este Evangelio revela la actualidad permanente de este don. Entonces nos está revelando la actualidad permanente de la fuerza del Espíritu. El carisma por excelencia, tanto por el lugar que ocupa, el lugar en la dirección y en la actividad misionera de la Iglesia. Este es entonces el carisma por excelencia, tanto por el lugar que ocupa el Espíritu en la dirección y en la actividad misionera de la Iglesia. Es decir, todo lo que nosotros realizamos y toda la fuerza que nosotros tenemos, queridos amigos, para expandir el reino de Dios, para comunicar la buena noticia, gracias a la fuerza del Espíritu de Dios. Upeanda yarekoy allano lleva hasita oiñan de la ñamombe uya güero sapucay allá va peñan de yara o yerureañante. Mientras no tenemos esa fuerza, ¿verdad?, va a ser imposible gritar por todos los vientos y decir: Jesús es el Señor. El Señor se ha manifestado. El Señor ahora nos ha enviado su Espíritu para que nosotros podamos también evangelizar, dar a conocer su buena noticia a las demás naciones. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en esta fiesta tan linda. Y como decíamos en esa primera lectura y habíamos leído, es la fuerza del Espíritu en forma de llamas, dice, que como fuego fue descendiendo en cada uno de nosotros. Que podamos arder del amor de Dios para entusiasmarnos y para entusiasmar a los demás. Que la bendición del Señor en este domingo descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.